Señora María Chivite Navascués, presidenta del Gobierno de Navarra, bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches, Gabón. ¿Tiene usted algún amigo, amiga, familiar, agricultor? Sí, un amigo. ¿Y le ha dicho algo? No hemos sacado este tema. ¿Cree que van a acabar hablándolo? Supongo que sí, que cuando las cosas quizás estén más calmadas hablaremos como hablamos con los agricultores. ¿Va a ceder el Gobierno en algo en las próximas semanas? Bueno, el Gobierno ya puso encima de la mesa al menos 49 medidas pactadas con el sector y ya se están aplicando algunas de ellas. Empezamos entrevista con la presidenta, volvemos enseguida. Presidenta Chivite, 12 agricultores fueron identificados el jueves por el intento de asalto al Parlamento. ¿Se les ha denunciado por desórdenes? Bueno, yo creo que el proceso de investigación está abierto y ahí es un tema que lleva directamente Policía Foral. Usted ha dicho que este movimiento se está alimentando desde la política y desde dentro de las propias instituciones. ¿Están siendo utilizados los agricultores? ¿A quién se refiere usted? ¿Quién está? ¿Quién cree que está detrás de ellos? Bueno, yo el hecho de que hoy Unión del Pueblo Navarro no haya sido capaz de decir que realmente fue un intento de asalto, si es que lo vimos, ya me parece que es no querer ver la realidad o intentar taparla. Fue un intento de asalto al Parlamento, claramente. Ahora bien, tampoco creo que el sector agro en su conjunto se sienta representado por esas acciones que vimos el jueves. ¿Alimentado desde dentro? Claro, cuando desde dentro a lo que estás asistiendo dentro de las instituciones es al insulto continuo. Pudimos ver intervención de una parlamentaria, concretamente 12 insultos en 30 segundos, creo que eso alimenta también acciones de fuera. A mí me preocupa, ¿no?, cómo está creciendo el discurso del odio que deslegitima claramente las instituciones. El discurso del odio, las fake news, el populismo, todo muy relacionado con cómo se mueve la ultraderecha y cómo efectivamente esto, y no lo digo yo, esto lo ha dicho incluso el Foro de Davos, el populismo y las fake news son realmente un arma de destrucción masiva para nuestro sistema democrático. Y creo que empezando por las propias instituciones debiéramos corregir muchas de nuestras acciones. Porque el me gusta la fruta, el presidente felón, el insulto a la presidenta del gobierno, lo digo como institución, no lo digo ya desde un punto de vista personal, o el insulto continuo en las instituciones, creo que flaco favor hacen a la democracia, sino todo lo contrario. Estamos alimentando el discurso del odio. Y creo que hay que decir basta ya. En estos incidentes que vimos en el Parlamento, ¿usted señala a algún partido en concreto? ¿Ha hablado de la ultraderecha? ¿Ha hablado de UPN? ¿Cree usted que estos dos partidos están detrás alimentándolo? Bueno, yo creo que hoy han tenido una magnífica oportunidad para rechazar lo que sucedió el jueves y no lo han hecho. Ha hablado también de los insultos, entiendo que son los insultos contra usted como presidenta en Olite cuando se estaba celebrando la reunión de la Eurorregión. Usted ha dicho que un insulto como puta no cabe en la esfera pública y que esos insultos no van a quedar impunes. También fueron con los tractores a la puerta de su casa. ¿Qué va a hacer usted? Bueno, pues es que es lo mismo que estamos viendo, por ejemplo, en los estadios de fútbol, ¿no? Cuando estamos asistiendo a esos insultos racistas en los estadios de fútbol y todos los condenamos y hay acciones en contra de esos y penalizaciones a esos discursos, a esos insultos, yo creo que lo mismo tenemos que hacer desde la esfera pública. No puede ser que alimentemos esos discursos del odio ni que alimentemos esos insultos. En este programa también hemos salido a la calle, la ciudadanía tiene reflexiones y también preguntas a este respecto. ¿No le parece bien, María Chivite, que, bajo mi punto de vista, tuviesen un poco más de respeto parlamentarios, educación y ética cara a los ciudadanos? Me preocupa mucho, eso para mí es fundamental, lo demás es pasajero, pero por lo menos le recalco, insisto,
por favor, respeto, educación y mucha cultura en todos los ámbitos del Parlamento de Navarra. Gracias por todo y un abrazo. Pues es lo que acabo de decir. Yo creo que si desde la política, desde las propias instituciones, alimentamos el discurso del odio y alimentamos el insulto, ¿qué le vamos a poder exigir a la ciudadanía? Pero todos los partidos. Bueno, yo creo que hay partidos que insultan más que otros partidos, claramente. Yo creo que estamos asistiendo a un insulto continuo por parte de UPN, a un insulto continuo y a un desdén en lo que tiene que ver la representación de la ciudadanía por parte de Vox. Claramente lo estamos viendo en el Parlamento de Navarra. Y no le pido a la ciudadanía más que mire las intervenciones de las distintas formaciones políticas en el Parlamento de Navarra. Esto también alimenta las reacciones de la calle. Por eso tenemos que decir, basta ya a este tipo de insultos, pero no solo a los insultos. Estamos asistiendo también, por parte principalmente de Unión del Pueblo Navarro, a intentar enfangar la política, ¿no? Esas insidias que se están trasladando, que sí con el tema de los túneles de Velate, no sé, el señor Sánchez de Muniain suele hacer ruedas de prensa denunciando cuestiones. Creo que el populismo, las fake news, como digo, son la mayor amenaza de nuestro sistema democrático. Y no lo digo yo. Lo dicen las máximas instituciones, tanto a nivel europeo como a nivel mundial. De hecho, hay un proyecto que lo capitanea la Universidad de Navarra, Verifier, me parece que era, en donde está tratando todo lo que tiene que ver con las fake news y cómo se alimenta también la ultraderecha de estas fake news. Por lo tanto, creo que tenemos que poner pie en pared de estas cosas. También usted ha recibido ataques personales o como presidenta en redes sociales. Ha llegado usted a felicitar o a desear mucha suerte a los navarros que han ido a los Oscar y ha acabado recibiendo insultos. ¿Ha pensado retirarse de las redes sociales? Pues es algo que estoy reflexionando, sí, lo estoy pensando. Realmente, bueno, pues detrás del anonimato en el antiguo Twitter, en X, bueno, pues todo tipo de insultos, descalificaciones que además no vienen ni a cuento de la información que yo haya podido poner en redes. Y creo que eso no aporta absolutamente nada y la verdad es que estoy pensando retirarme de esta red social. Vamos a hablar de los agricultores, que con eso hemos empezado, aunque nos hemos desviado un poco. Es verdad que hay clima de tensión. ¿Es tan complicado atender las demandas de los agricultores? ¿Es usted capaz de anunciar hoy aquí alguna medida, por ejemplo, fiscal? Bueno, yo creo que medidas ya se están tomando. De hecho, el jueves pasado se aprobó una de las medidas que lo van a ver en su próxima declaración de la renta, que es una diferencia en cómo se computa vía declaración todo lo que tiene que ver con los seguros agrarios. Van a poder ver a partir de la semana que viene, creo que más o menos la semana que viene y la siguiente, la devolución del IVA de manera anticipada, que esa era otra de sus reivindicaciones en materia fiscal y se va a hacer efectivo, como digo, la semana que viene o la siguiente. O, por ejemplo, también a partir de la semana que viene estará esa mesa fiscal con el sector agrario para ver las posibles medidas fiscales a las que podemos llegar a acuerdos y que tenemos todo el año para poder hacerlas. Respóndame brevemente a esto. Menos papeleo piden. ¿Es posible o no? Sí, es posible. Eso es fácil. Cuando recibes ayudas públicas y cuando recibes ayudas europeas, como es la PAC, y que lo reciben un alto porcentaje de nuestros agricultores, también tienes que dar cuenta del dinero que recibes. O sea, agilización administrativa, simplificación de trámites, sí, pero también debes de responder sobre el dinero público que recibes. ¿Frenar la competencia exterior desleal? Bueno, eso ahí las competencias del Gobierno de Navarra son muy limitadas. Ahí, en materia de comercio exterior, yo estoy de acuerdo. ¿Tiene opinión en eso? Estoy de acuerdo, totalmente. ¿Menos restricciones a los fertilizantes? Bueno, de hecho la Unión Europea ya ha rebajado su normativa con respecto al uso de fertilizantes al 50%. Por lo tanto, Europa también está escuchando a los agricultores. Medidas ambientales menos rígidas, no labrar en la pendiente, la rotación de cultivos, la no quema de rastrojos, no destruir elementos de paisaje como los setos, margen junto a los ríos para evitar vertidos. Bueno, como digo, el Gobierno de Navarra puso 49 medidas encima de la mesa que estaban reclamando los agricultores y que vamos a llevar a cabo.
desde luego también respetando nuestro medio ambiente, porque creo que las dos cosas son perfectamente compatibles. Y yo creo que otras de las reivindicaciones, ¿no?, que están poniendo encima de la mesa es el tema fiscal, que como digo, ya hay un par de cosas que las van a ver en breve, que reivindicaban y que ya las van a tener. Flexibilizar las normas de bienestar animal. ¿Se les exige, por ejemplo, más espacio por unidad dentro de la granja? Bueno, pues yo creo que eso es una normativa de sanidad animal que hay que cumplir. ¿Por qué votaron en contra de la enmienda de UPN que pretendía acercar la fiscalidad de los agricultores navarros a los alaveses? Pues lo primero por una cuestión de trámite. Eso nos hubiera exigido paralizar el Pleno y no haber podido aprobar los presupuestos el jueves de la semana pasada. Porque como es una enmienda que influye en el techo de gasto, esa enmienda tiene que pasar al Gobierno, el Gobierno tiene que estudiarla, tiene que valorar el importe económico del impacto de esa medida, hacer un posicionamiento y volverlo a llevar al Parlamento. Por lo tanto, no se hubieran podido aprobar los presupuestos el jueves de la semana pasada. Ahora bien, el compromiso del Gobierno es tener, y se lo he dicho al sector agrario, es tener una mesa de fiscalidad con el sector agrario que se abrirá una vez aprobados los presupuestos. Pero luego también hay otra cuestión. Creo que nuestra fiscalidad debe ser coherente con todo el conjunto de contribuyentes a la hacienda pública. Y yo no sé si es justo y coherente, y esto habrá que reflexionarlo y habrá que verlo, que tengamos un sector, efectivamente, que es un sector estratégico como es la alimentación, al que tenemos que ayudar, efectivamente tiene que tener una discriminación positiva, pero que tengamos un sector que está reivindicando contribuir por el 30%, únicamente por el 30% de su rendimiento neto. ¿Es esto justo para con el resto de contribuyentes? ¿Para con el resto de autónomos? ¿Para con el resto de sectores económicos? Por tanto, como digo, hay una mesa en donde se podrá hablar y se podrá debatir. Pero eso es algo que también debemos reflexionar. ¿Y alguien ha pensado quién va a trabajar el campo en el futuro? Porque al final, si esto no se soluciona, los únicos que van a poder comer van a ser los ricos. Bueno, pues yo creo que es verdad que la edad media de los agricultores y agricultoras en Navarra es muy elevada, es incluso por encima de la media estatal. Me parece que estábamos en torno a 62,9 años de media, y entonces lo que tenemos que trabajar es ese relevo generacional. Y cómo mejorar las ayudas a ese relevo general, cómo incentivar el trabajar en el campo. Por cierto, aquí también hay un elemento cultural, hay un elemento que nos corresponde a las instituciones, por supuesto, facilitar la mano de obra en el campo, sobre todo facilitar el relevo. Entonces vamos a ver qué medidas podemos poner encima de la mesa para facilitar ese relevo en el campo, porque como digo, tenemos un magnífico producto. Si de algo presume Navarra es de su producto del campo. Tenemos que cuidar a nuestros agricultores, tenemos que hacer, sobre todo, que ese trabajo sea atractivo, pero también tenemos que ser correspondientes con el respeto a nuestro medio ambiente. ¿Podemos hacerlo compatible? Pues vamos a ver qué cosas se pueden flexibilizar y podamos hacer compatibles las dos cosas. ¿Y nos debería también preocupar comer bien? Hombre, por supuesto que sí. Y comer productos que sean sanos. Y desde luego, si algo puedo decir del agricultor navarro, es que tiene productos de calidad. Pero es que comer cada vez es más caro. Es que hay muchas familias que... La marca Blanca, por ejemplo, ha subido muchísimo en ventas. Bueno, ¿tiene que ver con el precio al que venden los agricultores o quién se está quedando el margen de beneficio? ¿Por qué hay tanta diferencia de precio entre lo que lo venden los agricultores y lo que nosotros compramos en el sitio donde lo compremos? Por eso es muy importante, y eso es algo que también nos ha reivindicado el sector y que vamos a cumplir, es la vigilancia del cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria, claro, que les exige, por una parte a ellos, no poder vender a pérdidas, pero sobre todo les garantiza tener un precio justo para el trabajo que han hecho ellos y ellas para tener un producto de calidad, porque Navarra tiene producto de calidad. Pero en manos y de por los cierto, gobiernos. También voy a decir una cosa, este tema de la ley de cadena alimentaria, que creo que es la mejor garantía que les podemos dar a los agricultores para que cobren justamente por sus productos. Ahora los adalides del cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria, como es el Partido Popular UPN, no votaron a favor de esta ley y ahora exigen su cumplimiento. Hombre, por favor, un poco de coherencia. Bueno, en manos de los políticos, desde luego, está que
la situación se desbloquee y que esto avance, porque al final Pero estamos no hemos todos dejado de involucrados. hablar con el sector en ningún momento. Nos hemos reunido con ellos en varias ocasiones y esta misma semana volverá a haber otra reunión. Seguramente la semana que viene va a volver a haber otra reunión con el sector. Este gobierno no ha dejado de hablar con ellos en ningún momento. Nos hemos comprometido a trabajar con ellos la Ley de Desarrollo Rural, que ya hay un anteproyecto. Nos hemos comprometido a trabajar con ellos en la Ley de Despoblación, que también lo trabajaremos de la mano. Nunca hemos dejado de hablar con el sector. Bueno, comer bien nos preocupa a todos, también a los Y más nos pequeños. gusta a todos. Y a los más pequeños de la casa. Hola, señora Chivite. Me gustaría que hubiese comida 100% ecológica en los comedores escolares. ¿Estáis en ello? De hecho, si algo ha mejorado en nuestros comedores escolares, sobre todo es el compromiso de esa alimentación kilómetro cero, ¿no? De hecho, los comedores escolares se han sumado muchos a esta promoción de kilómetro cero, e incluso se les da charlas, y lo digo porque mis propios hijos en el cole también lo han hecho así, charlas de comer saludable, de cómo tener una dieta equilibrada de hidratos, de proteína vegetal, proteína animal, y estamos fomentando los comedores saludables. Bueno, vamos a abrir el capítulo de infraestructuras. Canal de Navarra, tren de alta velocidad, aeropuerto, autovía que conecte con Madrid. Llevamos desde principios del año 2000 oyendo hablar de estas infraestructuras que nunca terminan. Da la sensación de que esto es la historia de un fracaso de los distintos gobiernos. ¿Por qué es tan difícil avanzar? ¿Por qué es tan difícil cerrar un presupuesto y cumplir los plazos? Bueno, estas infraestructuras de las que estás comentando, Roberto, son infraestructuras que tienen su complejidad. Eso creo que lo tenemos que tener claro. Ahora bien, en fin, no se le puede exigir a este gobierno que lleva 4 años y medio lo que se ha dejado de hacer los 20 años anteriores. Quiero decir, y me retrotraigo al tema del Canal de Navarra, por ejemplo, ¿no? Es verdad que además esto depende mucho del gobierno de España en estas grandes infraestructuras, porque viene generalmente de presupuestos generales del Estado. ¿Cuándo van a empezar las obras de esta segunda fase del canal? Por ejemplo, por ir al grano. Bueno, van a empezar las obras este año, claramente. A ver, esta infraestructura es una infraestructura que tiene muchísima complejidad, pero también digo, es que la segunda fase del Canal de Navarra ya tendría que haber estado acabada. Es que en el año 2011, el señor Esparza, como consejero de Desarrollo Rural, decidió no llevar el agua a la ribera. Y ahí se paralizó la segunda fase del Canal de Navarra. Por lo tanto, quiero decir, no se le exija responsabilidades a los actuales, en donde ya está el proyecto, en donde ha habido miles de alegaciones que efectivamente nos están retrasando bueno, pues la puesta a disposición de esta infraestructura. Alegaciones que hay que responder de lo que otros gobiernos frenaron. No, pero fíjese lo que dice la oposición, que hablar de la segunda fase del canal es textualmente habla de fracaso, promesas incumplidas, dejación y falta de voluntad. Bueno, pues es que si los gobiernos anteriores hubieran hecho la tarea, el canal, la segunda fase del Canal de Navarra, es que las fechas de la segunda fase del Canal de Navarra y de su conclusión eran en el 2015. Eran en el 2015. Y quien paralizó la obra, creo que no tiene la legitimidad para exigir lo que él mismo no hizo. En todo caso, que los navarros estén tranquilos, que este gobierno va a hacer la segunda fase del Canal de Navarra y van a comenzar las obras este mismo año, porque la licitación se va a hacer este mismo año. Por lo tanto, que nadie dude del compromiso de este gobierno con la segunda fase del Canal de Navarra. Ahora bien, como digo, me parece muy hipócrita que quien paralizó la obra venga ahora de Adalid y de la defensa de que el agua llegue a la ribera, quien dijo no a que el agua llegue a la ribera. ¿Cuándo se va a beber agua del canal, agua de calidad en la ribera? Bueno, en principio, y hablo de fechas generales, la finalización, si todo va conforme a fechas, y efectivamente ya llevamos cierto retraso, es en torno al año 2028 para su finalización en la Laguna del Or de Ablitas, si no me equivoco en los datos. Tren de alta velocidad.
volvemos otra vez con las fechas. Vamos a hacer un poco de memoria. El 30 de marzo de 2010, es decir, hace 14 años, el Consejo de Ministros autorizó a Fomento la firma del convenio Navarra-Estado para construir el tramo Castejón-Comarca de Pamplona. El objetivo era lograr su puesta en servicio en 2015. Bueno, pues su puesta en servicio será esta legislatura. ¿Se compromete usted aquí ahora a conseguir que los presupuestos generales de Navarra exista una partida comprometida para impulsarlo? Esto viene de presupuestos generales del Estado Sí. y del compromiso del Gobierno Sí. de España con esta infraestructura. Y yo tengo que decir una cosa. Mira, es que no hay más que ir por la autopista y ver esos puentes y esas vías que hasta esta legislatura pasada no existían. 2 de cada 3 euros que se han invertido en el tren se hicieron con el Gobierno de la legislatura pasada, socialista aquí, y también con el Gobierno de Pedro Sánchez. Es que con estos plazos es muy difícil ya que la ciudadanía nos lo creamos. Pero es que ahora lo está viendo, porque lo ve desde la carretera. Por lo tanto, ese tramo hasta Campanas podrá estar en funcionamiento a finales de la legislatura que viene. Desde luego, con un compromiso que el Gobierno de España también tiene con las infraestructuras en nuestra comunidad, como lo ha hecho durante toda la legislatura A finales pasada. de la legislatura que viene, es decir, Bueno, de esta en la que estamos. Al menos un tramo tendremos en funcionamiento. Vamos a notar mejora notable en las alternativas por aire. Han estudiado ya nuevas conexiones en avión. ¿Han estudiado el caso del aeropuerto de Vitoria? Bueno, ¿O no les interesa? El Gobierno se ha reunido, ha habido varias reuniones con AENA, ha habido varias reuniones con distintos operadores logísticos. A nosotros nos interesa más, sobre todo como Gobierno, no tanto los viajes turísticos, que bueno, pues que ofertas ya hay, sino más bien conexiones, que puedan ayudar a la conectividad de nuestras empresas. Conectividad con Europa. Hemos conseguido que a lo largo de este año pasado se aumenten las frecuencias de Pamplona-Madrid, que tras la pandemia pues habían quedado bastante minorizadas. Se han aumentado las frecuencias y ahora bueno, lo que vamos a explorar es que podamos tener conexión también con Europa. Hemos hablado con una de las compañías, con Lufthansa, y lo vamos a volver a hacer porque en el momento en el que hablamos con ella no estaba interesada en retomar estos vuelos que creo que a la industria navarra, a la empresa navarra, le parecían unos vuelos muy interesantes. O sea, no hay interés en esas conexiones más turísticas. Yo digo que, poder ir a Sevilla, poder ir a Mallorca, poder ir a Bruselas, poder ir a Lisboa. Y digo que el interés del Gobierno está más en tener conexión de cara a mejorar la competitividad de nuestras empresas, que la conectividad, como bien sabes, es algo muy interesante para nuestras empresas, y priorizamos eso sobre el tema más turístico. ¿Y por carretera? ¿Hay algún avance en la conexión con Madrid? Medinaceli, efectivamente, Tudela, A15. la parte que tiene que ver con el Estado ya ha salido a licitación, y la parte que tiene que ver con Navarra, que creo que son 5,8 kilómetros, ya se ha informado a los ayuntamientos de que vamos a empezar con las prospecciones que hay que hacer antes de cualquier estudio. Por lo tanto, también avanzaremos en la A15, que bueno, la verdad que esa autovía, no sé, en algún momento también habrá que terminarla. Es que al final ahora mismo, directo con Madrid, tenemos 3 aviones al día y a precios a veces desorbitados. Ha hablado usted antes de los túneles de Belate. Me gustaría preguntarle si le preocupa cómo puede acabar esta adjudicación, la adjudicación de la construcción. ¿Pone usted la mano en el fuego por el proceso? ¿Porque todo ha sido transparente y correcto? Todo ha sido correcto y transparente, y no tengo ningún miedo. Yo les digo a aquellos que lanzan esas insidias, bulos y fake news que si realmente tienen algo, que lo denuncien. Porque aquí fue una mesa técnica, efectivamente con posiciones encontradas, que es lo que sucede en las mesas, que el interventor general dijo que estaba ok el procedimiento y que por lo tanto se adjudicó. Así que de verdad, que dejen de lanzar bulos, porque es todo
absolutamente transparente. Es tan transparente que es que hasta tienen los correos electrónicos, que es que nos los ha pedido el Parlamento. No hay nada que ocultar. Y también digo una cosa. Navarra lleva incumpliendo una normativa de seguridad vial desde el año 2004, porque nadie, ningún gobierno, ha afrontado esta obra. Porque esta obra tenía que haber estado terminada hace muchos años. Y hasta que no ha estado este gobierno no ha habido ni proyecto, y esta legislatura, que será la ejecución de esa obra. Porque estamos hablando de la seguridad de los vehículos y de la seguridad de nuestra gente. Llevamos incumpliendo una normativa europea desde el año 2004. Y los gobiernos anteriores no hicieron absolutamente nada. ¿Y por qué UPN en sede parlamentaria ha preguntado al consejero Óscar Chivite si mantenía en su puesto al director de Nuevas Infraestructuras, que tiene 73 años, dijo, para que cuidara los intereses del Partido Socialista? Bueno, esas son las insidias que lanza Unión del Pueblo Navarro, como digo, bulos. Si tiene algo, que vaya a los tribunales y que denuncie, pero que por lo menos deje hacer lo que ellos no hicieron. Que estamos hablando de la seguridad de nuestras carreteras y de una infraestructura que es absolutamente necesaria para nuestra comunidad. Señora Chivite, la planta de baterías para Volkswagen en el Valle de Elorz, 350 nuevos empleos, una inversión de 214 millones. ¿Está satisfecha del final de esta historia? ¿Cree que debería haber terminado de otra manera? ¿Cree que van a llegar nuevas inversiones? Mira, la legislatura pasada anunciamos la mayor inversión de la historia en Navarra, con la electrificación de la planta de Volkswagen, más de 1.000 millones de euros. Ahora, esta legislatura, hemos anunciado la segunda industrial más importante de Navarra, con esos 200 y pico millones de esa planta de ensamblaje de baterías. ¿Y qué hemos conseguido? Tenemos ya prácticamente toda la cadena de valor y la tenemos en Navarra. Por lo tanto, es una buena noticia para Navarra. Inversión y creación de puestos de trabajo. Y lo demás son decisiones empresariales. Por cierto, ¿hay algún avance en las transferencias de tráfico después de que el Tribunal Supremo anulara ese traspaso porque dijo que no se podía hacer vía Real Decreto? Bueno, desde luego el Gobierno de Navarra ya ha dado los primeros pasos, creo que es lo que nos correspondía hacer, con un acuerdo de Gobierno para comunicar al Gobierno de España que queremos iniciar la modificación de la LORAFNA y también con la designación de los 4 miembros de una comisión bilateral que tiene que haber entre el Gobierno de Navarra y el Gobierno de España. Ahora le toca al Gobierno de España nombrar los miembros de esa comisión y posteriormente intentar acordar un texto. Aquí yo lo que tengo que decir también es que como Gobierno nos gustaría conseguir pues esa unanimidad que ya conseguimos en la legislatura pasada en cuanto a unas competencias que han sido reclamadas por Navarra históricamente y de manera unánime por todas las formaciones políticas. Quiero que escuche una pregunta más sobre empleo. Mi pregunta a la presidenta Chivite es si en el futuro qué ayudas tendremos los autónomos. Bueno, de hecho existe una partida para ayudas a autónomos y sobre todo para ayudas a inversión, para la transformación tanto digital como sostenible también de los propios autónomos. Como digo, el tema del trabajo autónomo, es verdad que hemos perdido el número de personas autónomas, pero es verdad que tenemos necesidad de muchísimos oficios también en Navarra que generalmente se vienen prestando por profesionales autónomos y tenemos que hacer más atractivo el trabajo autónomo. Vamos a hablar de la fiscalidad. Antes hacía la comparativa sobre algunas medidas que a las que se podrían acoger los agricultores, pero se afirma en muchos foros, en muchos lugares, desde muchas instituciones, que la fiscalidad en Navarra nos coloca en peor situación que en otros territorios. Es un asunto recurrente. ¿Qué hay de verdad y qué hay de mentira en todo esto? ¿Va usted a revisarlo esta legislatura o es algo que le supone un problema con sus socios? De hecho, la presión fiscal de los navarros ya ha bajado esta legislatura. La legislatura pasada y también con las últimas normas fiscales que aprobamos en diciembre del año 2023, en donde hemos hecho una deflactación
de la tarifa y donde el ciudadano lo va a percibir desde el minuto 1. Por lo tanto, hemos disminuido la presión fiscal a los navarros. Pero yo también en este discurso tengo que decir una cosa. Claro, cuando nos comparamos con otras comunidades y solamente nos comparamos con una cuestión, no me parece que es una comparación que sea justa. Por ejemplo, tenemos y pongo un ejemplo, me lo estoy inventando. Tenemos mayor presión fiscal que Aragón. ¿Y Aragón tiene las plazas 03 gratis? Quiero decir, si tenemos mejores servicios públicos, eso se financia también con impuestos. Por lo tanto, la comparación no tiene que ser solo en determinadas cosas. Tiene que haber una comparación global. ¿Tenemos mejores infraestructuras? ¿Tenemos mejores servicios? Claro, porque los servicios se pagan con impuestos. Por lo tanto, creo que tenemos que tener una presión fiscal equivalente a nuestros servicios públicos, a la calidad de los servicios públicos y a lo que la ciudadanía navarra también se beneficia de eso mismo a lo que contribuye. Pero eso es verdad, Presidenta, pero según el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal que analiza 19 territorios, Navarra es el que ha sufrido el mayor retroceso desde 2017. Estamos hablando de una comunidad que está ahora mismo en la 13ª posición de competitividad fiscal después de caer otros 2 puestos. Podemos tener servicios, podemos tener infraestructuras, pero tratar de mantener a Navarra en los mejores puestos y con esos servicios. Bueno, no sé de cuándo es esos datos que acabas de comentar, pero como digo, Navarra ha mejorado su competitividad fiscal en este último año. En todo caso, como digo, bueno, seguimos siendo una de las comunidades más competitivas a nivel regional. Y claro, eso de la competitividad fiscal me parece que es un elemento que no se debe mirar como algo único, porque como digo, para que las empresas vengan a invertir a Navarra no solo miran la presión fiscal. Y tengo que decir que en materia fiscal tenemos muy buenas desgravaciones fiscales a quien invierte, a quien hace innovación, a quien hace procesos de digitalización, en quien hace de su empresa una empresa más sostenible. Eso es hacer competitivas a nuestras empresas. Yo no quiero que las empresas navarras sean competitivas porque no paguen impuestos. Yo quiero que sean competitivas porque efectivamente invierten en innovar, en procesos, en productos, en que son más sostenibles, en que se digitalizan. Ahí estamos ayudando a las empresas navarras. No digo que no haya buenos datos, pero si echamos un vistazo también al PIB per cápita, estamos hablando que desde 2007 ha crecido apenas un 15%. O sea, nuestra comunidad está ahora mismo en el puesto 85 y en 2007 estaba en el 40. Hay un desfase muy potente. No sé si se está acertando con el diagnóstico también para encontrar las soluciones. Bueno, la Comunidad Foral de Navarra es la segunda en renta per cápita y también la la tercera en salario medio a nivel nacional. Y como digo, la comunidad con mayor calidad de vida de España, en donde se valoran todos los factores. La vivienda es otro de los asuntos que preocupa a la ciudadanía. Hay otra pregunta al respecto. Nosotros le preguntaríamos en cuanto a los jóvenes estudiantes, a ver si tienen pensado ofrecer ayudas económicas para todos los estudiantes que vivimos cerca de Iruña y podamos alquilar un piso y también para que podamos emanciparnos antes. Bueno, de hecho, ayudas, si tienen derecho a beca para alquiler de piso, si tienen derecho a beca, tienen ayudas para alquiler, como las tuve yo en su momento cuando me vine también a vivir a Pamplona para estudiar en la universidad. Y luego, bueno, pues de hecho el Gobierno ha mejorado las ayudas a los jóvenes para alquiler. De hecho, en el año 2023 nos gastamos, creo que invertimos 6 millones de euros en ayudas a los jóvenes y conseguimos ayudar a más de 3.000 jóvenes para, como digo, esas ayudas a alquiler. Pero tengo que decir que en materia de vivienda hay que hacer muchas cosas, pero sobre todo hay que hacer muchas cosas y hay que mantenerlas durante mucho tiempo, porque cambiar el mercado de la vivienda no es algo sencillo. Por eso, bueno, en los próximos 10 años se van a construir 18.000 viviendas, más o menos mayoritariamente centradas en Chabacoiz y también el desarrollo de Donapea para aumentar sobre todo el parque público de vivienda, y seguiremos mejorando, como ya lo hemos hecho también en estos presupuestos, las ayudas a los jóvenes para alquiler y también para el acceso a la vivienda.
¿Cree usted que con esa construcción lo que se va a conseguir, aparte de dar una vivienda digna a las personas más desfavorecidas, a las personas que están empezando, en fin, a quien verdaderamente la necesite, esperan regular los precios? ¿Esperan que se eche el freno en el precio del alquiler y en el precio de la vivienda, que sigue subiendo? Con la aprobación de la ley de vivienda a nivel estatal, ahora nos toca a nosotros como Navarra regular lo que tiene que ver, lo que se ha denominado como zonas tensionadas. Y creo que fue la semana pasada o la anterior, el Gobierno de España ya estableció un indicador y ahora nosotros tenemos que regular esa parte, sobre todo para incidir, como bien decías, en el precio de la vivienda, para toparla y hacer que podamos tener vivienda a unos precios que podamos adquirir. ¿Hay suelo? ¿Hay zonas más posibilistas que otras? Bueno, de hecho, el tema de Chabacoiz, creo que el éxito de separar el PESIS de Chabacoiz, la parte de vivienda, de la parte de lo que tiene que ver con el desarrollo del tren, lo que va a conllevar, como digo, es que de esas 18.000 viviendas que se pretenden construir en los próximos 10 años, gran parte vienen de ese desarrollo de Chabacoiz. Por lo tanto, hay suelo. Pero también digo, como estos procesos también son procesos largos, hay que seguir pensando en nuevos espacios para más suelo. Tenemos Chabacoiz, tenemos Donapea para los próximos 10 años, pero tendremos que seguir pensando porque los desarrollos urbanísticos pues, tienen largos años de desarrollo. Presidenta, esta tarde hemos conocido los datos de la última evaluación del Observatorio Estatal de la Dependencia, de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, con la información oficial del Inserso. Hemos conocido que 100 navarros dependientes han muerto en 2023 a la espera de ser valorados o atendidos. ¿Nos podemos permitir esto? Pues efectivamente no nos podemos permitir eso. Por eso trabajamos en reducir los tiempos en el que valoramos la dependencia y en el que damos. Por eso también hemos aumentado el número de plazas residenciales, que se aumentaron en la legislatura pasada de manera considerable, y tenemos, como digo, que reducir los plazos para que no ocurran esas cuestiones. También tengo que decir que Navarra es la comunidad en donde menos tiempo de espera hay para la atención a la dependencia. Y como digo, todo es mejorable, tenemos que seguir mejorándolos. Vamos a hablar de salud, que es el otro capítulo también con interés de mejora de este gobierno. Dijo el consejero de Salud en noviembre que confiaba en bajar las listas de espera en 1.000 al mes. No sé hasta ahora cómo están las cosas porque no tenemos ni siquiera los datos del mes de febrero porque no se han publicado todavía, con lo cual la comparativa yo ahora en este momento no la puedo hacer, pero sí que percibimos, y escuche, preocupación por la sanidad. Yo le preguntaría a la presidenta Chivite cómo piensan solucionar el problema de las listas de espera hospitalarias, que nunca ha habido peor sanidad en Navarra. Bueno, yo tengo que decir que la valoración que la propia ciudadanía navarra hace de nuestro sistema sanitario es de un 8, que somos muy buenos atendiendo temas urgentes. Bueno, todos tenemos a nuestro alrededor algún familiar, conocido, lamentablemente que ha sido diagnosticado de cáncer y cómo la atención ha sido inmediata. Por lo tanto, somos muy buenos en atender las cosas graves y urgentes, pero efectivamente tenemos que mejorar en lo que son las cosas ordinarias. Hemos hecho una renovación tecnológica, también influye eso en las listas de espera, en ser más ágiles en los tratamientos. Ahora bien, creo que fallamos en lo que tiene que ver con accesibilidad. Accesibilidad, estamos hablando de accesibilidad cuando llamas por teléfono para pedir cita. Se le iba a preguntar efectivamente, por su cuando llamas por teléfono para primaria, pedir ¿no? cita, y también en tema de las listas de espera. Por lo que me han adelantado, aunque creo que no sé si los datos están publicados o no, los datos de febrero no van a ser buenos. Por eso yo he tenido una reunión y confío totalmente en el equipo de salud, en ese compromiso que creo que lo verbalicé yo misma, de que mejoraremos las cifras para junio en 5.000 personas. Es verdad que los datos tienen que ver más. Se habla de número de personas... 5.000 personas con respecto a hoy. No, con respecto al momento en el que lo... A noviembre, cuando se hizo el anuncio. Efectivamente, cuando se hizo el anuncio.
yo confío en que el equipo de salud vaya a cumplir con eso. Y efectivamente tenemos que seguir mejorando en lo que tiene que ver con las listas de espera. Los profesionales están trabajando a tope, las infraestructuras están siendo ocupadas, pero como digo, febrero no van a ser unos buenos datos, pero confío en que ese compromiso de 5.000 lo tengamos en junio. Y lo que tiene que ver con la cita telefónica. Ya les anunció que en unas semanas seguimos cogiendo cita de la misma manera que hace 30 años. Quiero decir que estamos modernizando nuestro sistema sanitario y no hemos modernizado eso. No puede ser que seamos buenísimos en la atención a atenciones oncológicas, que de hecho se consiguió un reconocimiento a nivel nacional. Hombre, y que tengamos a gente esperando alrededor de los centros de salud. Que es que hace por lo tanto, 30 años eso, íbamos a las 8 a coger efectivamente, cita. eso no puede ser. Por lo tanto, en unas semanas va a haber un anuncio de un cambio en la manera de citar. Pero bueno, eso lo hará el Departamento de Salud y será en unas semanas que habrá un cambio en la manera de coger cita en nuestros centros de atención primaria. ¿Por qué los datos de febrero van a ser malos? Bueno, eso no es exactamente el detalle de por qué. ¿Por qué no se ha podido contratar a la ser... gente necesaria? Porque Como tenemos 1.000 profesionales sanitarios más que al inicio de la legislatura pasada. Hay varias cosas. Lo primero, no existen profesionales suficientes de medicina, no hay. Y esto es una mala planificación que viene de hace 15 años. Y aún quiero recordar la polémica que hubo cuando se decidió hacer la Facultad de Medicina. No hacía falta, sí hacen falta. Ahí se decía que no hacían falta y efectivamente lo que estamos viendo es que sí hacen falta más profesionales sanitarios. Claro, pero habrá más en unas especialidades y menos en otras. Pero eso ya es el gusto de cada uno. Me imagino que los médicos preferirán trabajar en dermatología y luego tener una consulta privada donde probablemente vayan a cobrar más y no querrán ir a Leiza bueno, en aquel a atender momento, a los quiero decir que vecinos. Si hace 15 años se hubiera tomado la decisión de que hubiera más MIR y que hubiera más facultades de medicina, ahora no tendríamos la escasez de profesionales que tenemos. Porque un profesional de la medicina cuesta 10 años formarse, ¿vale? Por lo tanto, hay, por una parte, escasez. Por otra parte, y gracias al buen sistema que tenemos una elevada esperanza de vida y, por lo tanto, también una cronificación de las enfermedades. Por tanto, tenemos un incremento de las atenciones sanitarias y, por lo tanto, tenemos que redimensionar y rediseñar nuestra atención a las nuevas demandas que estamos teniendo. Como digo, yo confío que el equipo de salud cumplirá con ese compromiso que adquirimos. Presidenta, mañana se abre en el Senado una comisión de investigación de todos los casos que ha habido en España con respecto a la compra y venta de mascarillas, también en Navarra. ¿Por qué cree que UPN insiste de nuevo con el caso de Sodena y Lacén? Pero si esto ya fue auditado por la propia Cámara de Contos. Es que, insisto, aunque pueda parecer reiterativa en lo que digo. ¿Le preocupa? No me preocupa absolutamente nada. Es que UPN está en la fake news, en la insidia, en el bulo. De verdad, yo es que no lo sitúo. Yo creo que están tan a la desesperada que son capaces, no sé, hubo una auditoría interna. Hubo un informe de la Cámara de Contos, hubo unas conclusiones, unas recomendaciones de la Cámara de Contos que el Gobierno ha cumplido. Es que pretende embarrar la política. Es lo que pretende UPN. Por cierto, no contribuyendo en nada a la mejora de la política en Navarra ni a propuestas de mejora para el conjunto de la ciudadanía, más allá de propuestas absolutamente populistas. ¿Le ha sorprendido que hayan aparecido en el Ayuntamiento de Pamplona 400.000 mascarillas caducadas en un almacén que fueron adquiridas en 2022? Caducaron el 23, que fueron entregadas por la Delegación de Gobierno, siendo Enrique May alcalde. Bueno, sé que fueron entregadas por la Delegación de Gobierno, no lo sé. Bueno, lo ha dicho, así lo ha apuntado el alcalde. No tengo ni idea. Y luego tampoco tenía ni idea y yo leí la noticia como entiendo que la leyó cualquier ciudadano. Era un tema que desconocía. Pero apelo otra vez a la hipocresía, ¿no? Mientras el ayuntamiento de UPN tenía unas mascarillas que se le estaban caducando, acusaba al Gobierno de que tenía unas mascarillas que se le iban a caducar. El caso es que el Gobierno le dio salida, pero UPN
no lo hizo. Esta es la hipocresía a la que asistimos todos los días. Señora Chivite, ya que hablamos de mascarillas, le quiero preguntar por el caso Koldo. ¿Contactó la trama de mascarillas con su gobierno? No tenemos ninguna relación contractual. Yo no puedo responder por los 40.000 funcionarios que hay en el gobierno. Lo que puedo decir y afirmar con absoluta tranquilidad es que el gobierno de Navarra, ni ninguna de sus departamentos, ninguna de sus empresas públicas ha tenido ninguna relación contractual con esta trama, con ninguna de las empresas que han salido nombradas en esta trama. Por lo tanto, estamos muy tranquilos. Os lo digo porque también con La Rioja, que era un gobierno socialista, lo intentaron, pero la presidenta Concha Andreu lo desestimó. Aquí no han sido conocedores de ningún acercamiento. De ningún acercamiento. Usted conoce a Koldo García. ¿Le preocupa el pasado que tiene en Navarra? No. El pasado sí corresponde a su vida personal, será responsabilidad suya. Yo efectivamente conozco a Koldo, yo no voy a negar que conozco a Koldo. Ha sido concejal del Partido Socialista, ha sido afiliado al Partido Socialista, solía ser responsable de seguridad cuando hacíamos algún evento pues, de mayor tamaño y de eso conozco a Koldo. No tengo conocimiento de ninguna otra cuestión, más allá que luego bueno, pues decidió irse a Madrid a tener otro tipo de funciones y responsabilidades. Pero como digo, yo, por la parte que me toca, tanto como secretaria general del Partido Socialista, él responderá de su... y yo respondo de lo que tiene que ver con el Partido Socialista, tranquilidad. ¿Le ha sorprendido? Pues la verdad tengo que decir que sí, me ha sorprendido porque bueno, pues yo el conocimiento que tenía de Koldo, pues es una persona pues, que siempre estaba dispuesta, una persona servicial, una persona voluntaria, como digo, y trabajadora. Quiero decir que uno no es concejal en un ayuntamiento por el dinero que recibe, a un ayuntamiento pequeño como el de Huarte. Es decir, lo haces, efectivamente, recibes cierta remuneración en sentido de dietas, no lo haces por el dinero, lo haces por un compromiso. Por lo tanto, a mí, pues un poco sí me sorprende, la verdad. Bueno, estamos ya en el tramo final de la entrevista. Me gustaría conocer su reflexión sobre la política que usted cree que tiene que tener Navarra, política de pactos para seguir avanzando y progresando. EH Bildu dice que todas sus propuestas han sido incluidas en los presupuestos y aboga por un acuerdo para la legislatura. ¿Está usted dispuesta? Con EH Bildu nos han funcionado bien los acuerdos presupuestarios, unos acuerdos presupuestarios que claramente han sido marcados por cuestiones sociales, bien sea, hablábamos antes, ¿no?, de ampliación de plazas residenciales, cuestiones que tienen que ver con educación, o sea, una parte muy social en la que hay coincidencia ideológica y no nos planteamos ir más allá que acuerdos presupuestarios puntuales. ¿Cree usted que ha sabido explicar su pacto con EH Bildu a la sociedad navarra? ¿Solamente sí o no? Pues yo creo que sí, que el que lo quiere entender lo entiende y el que no lo quiere entender no lo va a entender. Quiero que escuche una pregunta más. Bueno, yo le digo a la señora Chivite que a ver si sabe qué es el honor, con relación, lógicamente, a todos los pactos que está realizando con Bildu y compañía. Pues una cosa es que no te gusten los que llega a este gobierno y otra cosa es que no hayan sido explicados y no es eso, públicos, publicados y, por cierto, del que se ha beneficiado el conjunto de la ciudadanía de Navarra. Porque 5 presupuestos seguidos, esto es estabilidad. Esto es confianza, esto es avanzamos. Y más allá del ruido, de la polémica, nadie ha podido criticar en ningún momento nada del contenido de esos acuerdos, porque son acuerdos, como digo, que benefician al conjunto de la ciudadanía navarra de marcado carácter social. Efectivamente, ¿hay gente a la que no le gustará? Pues fíjese, hasta la gente que no le gusta le benefician esos presupuestos y esos acuerdos con EH Bildu. Usted dijo hace unos años que sus líneas rojas eran los acuerdos de gobierno con EH Bildu. No sé si ha cambiado de opinión o no a ese respecto, pero ¿cuál es la diferencia entre un pacto presupuestario y un pacto de gobierno? Bueno, yo creo que la diferencia es sustancial. Lo primero, no hay un acuerdo de gobierno con Bildu, hay acuerdos
puntuales presupuestarios públicos y publicados. Y creo que para un acuerdo de gobierno, Bildu también tiene que hacer una tarea. A mí me ha alegrado hoy la imagen que he visto en el homenaje a las víctimas del terrorismo. A un alcalde de EH Bildu, por ejemplo, hablando con el jefe de la Policía Nacional o con el responsable de defensa en Navarra, con total y absoluta normalidad. Porque con esa normalidad, como navarros y navarras, nos relacionamos en nuestro día a día. ¿Por qué no va a ser también en la política? Ahora bien, creo que, como digo, a EH Bildu le falta hacer un recorrido ético. Me ha alegrado verles a algunos de ellos hoy condenando y suscribiendo el manifiesto que hemos leído. Pero me gustaría que estuvieran todos. Un recorrido en el sentido de lo que no debió ser, de lo que no debió ser. Y eso creo que les falta. Y luego, nuestro modelo de Navarra no es su modelo de Navarra. Mi modelo institucional de Navarra, una Navarra foral dentro de España, y siempre añado, mirando a Europa y cada vez más, porque cada vez Europa nos influye más, no es el modelo institucional que efectivamente tiene EH Bildu. Y por lo tanto creo que ahí pues, nos separan cuestiones importantes. Claramente, ¿qué le gustaría a usted que hiciera EH Bildu en este camino del que usted habla? Bueno, yo creo que van dando pasos. Y creo que lo de hoy es una evidencia de lo mismo. ¿Qué más? Que reconozcan públicamente que lo que fue no debió ser. ¿Y usted cree que lo van a ETA hacer? no debió existir. Pues sería deseable que lo hiciera. Creo que el conjunto de la ciudadanía navarra y española se lo agradecerían. ¿Esa sigue siendo su línea roja para no alcanzar un pacto de gobierno? Bueno, yo lo que digo que en este contexto estamos hablando de acuerdos presupuestarios y no de acuerdos de gobierno. ¿Y si llega esa posibilidad? Ahora no ha llegado. ¿Cómo está su relación con UPN? Tampoco hay acuerdo. Bueno, es que resulta curioso que desde que se produjo la moción de censura en Pamplona, UPN no saluda, ni siquiera saluda al Partido Socialista. Pero es curioso. ¿No saluda dónde? ¿En los pasillos del Parlamento? Sí, sí, ni el buenos días. Ni el buenos días. Ni el buenos días. Pero lo que es curioso es que sí lo hace con los parlamentarios de Geroa y de EH Bildu. ¿Qué relación tiene usted ahora con Geroa Bai? El propio Javier Esparza dijo que había mantenido contactos con la formación nacionalista, Geroa Bai lo desmintió, Esparza siguió insistiendo. ¿A usted le preocupa? ¿Tiene confianza en Geroa Bai? Yo sí. Estamos perfectamente coordinados en el Gobierno. Yo creo que hayamos aprobado unos quinto presupuestos demuestra también la cohesión y la fortaleza de este Gobierno, a pesar pues de lo que pueda decir el señor Esparza. Por lo tanto, caminamos y las cosas van bien. ¿Desde cuándo usted estuvo dispuesta a pactar la moción de censura en Pamplona? Bueno, yo creo que estas decisiones, que fue una decisión importante, no se deciden por una única cuestión. Se deciden por una suma de cosas, ¿no? Creo que la relación con UPN en el Ayuntamiento de Pamplona era muy mala. También tengo que decir que la relación institucional como Gobierno y Ayuntamiento también era muy tensa, cosa que no me ocurrió con el anterior Ayuntamiento de Pamplona, liderado por el señor Maya, con el que no tuvimos ningún problema de carácter institucional. Creo que la voluntad de acuerdo y de entendimiento por parte de Unión del Pueblo Navarro en el Ayuntamiento de Pamplona era ninguno, absolutamente ninguno. Gobernaban como si tuvieran mayoría absoluta. Y por lo tanto, pues viendo también esa circunstancia y esa situación, bueno, pues decidimos hablar con EH Bildu. ¿No habría sido mejor que Joseba Sirón hubiera sido alcalde el 17 de junio? No era el momento. No concurría en las circunstancias. La mala relación en este caso con el Ayuntamiento de Pamplona, con el grupo de Unión del Pueblo Navarro, no se había producido en ese momento, ¿no? Y como digo, gobernaban como si tuvieran una mayoría absoluta y sabían que dependían del Partido Socialista para gobernar. Por lo tanto, como digo, ante esa incapacidad de entenderse, el Partido Socialista exploró la vía de EH Bildu y creo que el acuerdo con EH Bildu, tanto en materia de marco como en materia de contenido, es impecable.
que en un acuerdo de EH Bildu nombre el terrorismo, haya un compromiso para seguir trabajando con las víctimas del terrorismo, para seguir aplicando y crear un plan de convivencia del Ayuntamiento de Pamplona, me parece que es un paso importante, más allá de que el Ayuntamiento de Pamplona vivía una parálisis absoluta. Y ahora vemos en este acuerdo de presupuestos y en los presupuestos que hoy nos han presentado, Paseo Sarasate, Bustinchuri, Ripa, infraestructuras que estaban paradas porque UPN ha demostrado una absoluta incapacidad para llegar a acuerdos con nadie. Y ahora desatascamos Pamplona. Estamos en directo, son las 11 menos 20 de la noche. Nos hemos pasado ya 5 minutos del tiempo que habíamos hablado. Me gustaría hacerle 3 últimas preguntas. ¿Le gusta la ley de amnistía? Bueno, yo creo que es un paso arriesgado y valiente para garantizar la convivencia de este país y para que este país, Cataluña incluida, siga formando parte de este proyecto que es España. ¿Cree usted que puede ser buena solución acercarse al modelo económico, al convenio económico de Navarra como una posible solución, acercamiento, desatascamiento de la situación? Bueno, eso no sé si me corresponde a mí valorarlo, si no entiendo que a los catalanes. Yo creo que España, tal y como viene recogido en la Constitución, tiene que avanzar hacia un modelo menos centralista y más respetuoso con sus comunidades, como por ejemplo lo que nos ha pasado a nosotros ahora con el tema de las competencias de tráfico. El desarrollo de los estatutos de autonomía, en este caso, bueno, la LORAFNA es otra cosa que no es los estatutos de autonomía, pero podríamos asimilarlo, ¿no? en cierta medida. Es que nos tenemos que comprometer con eso. Y descentralizar algunas cosas no quiere decir que se pierda el Estado. A lo mejor es una manera de que podamos convivir mejor. Una convivencia mejor, queremos una Navarra también bien integrada y que integre también a quienes vienen de fuera. Escuche. Quiero preguntar a la presidenta cómo puede ayudarme, como estoy en situación irregulares, sin papeles, yo busco trabajar, busco estudiar, necesito ayuda ahora, sí. Pues efectivamente yo, en cuanto a lo que tiene que ver con trabajar desde Navarra, poco podemos hacer, porque efectivamente esas cuestiones son de competencia nacional, pero sí que le animo a que se apunte a formación. Para eso no le hace falta tener una regulación o reglamentación en orden, ¿no? Puede acceder a los cursos de alfabetización, puede acceder a cursos de formación, porque para cuando tenga ese permiso de trabajo, lo mejor que puede tener es una buena formación que le inserte en el mercado laboral. Y para eso no le hace falta permisos de trabajo. Bueno, nos vamos ya, no sé si ágiles, cansados ya a esta hora del día. ¿Qué deportes practica usted? Pues tengo que decir que dejé de hacer deporte que hacía CrossFit antes de la campaña electoral, y no he vuelto. Y la verdad que en este momento, pues más allá de andar o de los paseos que me pueda dar por el campo y algo de monte, no hago nada. Pero esta también es una deuda pendiente que tengo. Bueno, sí, que hay que dar ejemplo. Mire, a ver. Yo le preguntaría a la presidenta Chivite que por qué no se fomenta más este tipo de deportes. No he visto que enseñaba. Es skater. Ah, skater. Bueno, y algo procuramos es el fomento del deporte minoritario. De hecho, hemos incrementado un 50% en 10 años, se han incrementado las ayudas que se dan a las federaciones deportivas. Y bueno, con esta casa también tenemos un acuerdo para la visibilización de deportes minoritarios, como puede ser el rugby, como puede ser, bueno, pues el deporte de personas con discapacidad, el deporte femenino. Bueno, y además Navarra es una comunidad muy asociada al deporte, tenemos una población que es tiene como costumbre hacer deporte y es algo que tenemos que seguir fomentando. También esto forma parte de nuestra calidad de vida. María Chivite de Navascués, presidenta del Gobierno de Navarra, muchísimas gracias. Que vaya muy bien. Gracias.